El duende con cara del diablo. A mí también me sucedían eventos aterradores que mejor preferí callar, pero al ver que no soy la única que ha pasado por esto, creo que es momento de contar mi real y aterradora experiencia. Con esto les confiaré que cuando era muy chica, siempre en las noches algo me arañaba las piernas, me jalaba los cabellos y hasta en ocasiones me escondía mis juguetes y ropa. Posiblemente porque en ese tiempo tenía 4 años de edad, mis abuelos y padres creían que era mi imaginación y que todo lo hacía para llamar su atención. Pero juro por Dios que no era así. Mis abuelos, por ser gente de campo, siempre se la pasaban en su huerto cultivando las hortalizas, y a mí me dejaban encargada con mi hermanito y otros primos un poco más grandes que yo. Y como no querían cuidarme, se alejaban de mí o me encerraban en la oscura casa del rancho. Una vez, a eso de las 3 de la tarde, se abrió la puerta y creí que era mi abuela que regresó por mí. Pero allí estaba una especie de niño, el cual se tapaba la cara y no traía un zapato. Le pregunté que quién era y de dónde venía, pero me contestó en un idioma que no entendí. Me dio un poco de miedo, y más cuando de una forma veloz se ocultó debajo de la cama, y fue allí que imaginé que se quería robar las cosas, y corrí para buscar a mis primos, quienes estaban muy molestos porque los interrumpí de sus actividades. Me regañaron cuando al revisar por debajo de la cama no encontraron nada más que un viejo y podrido zapato. Juro por Dios que ese niño allí se había metido, o al menos en lo que yo estaba allí. Así pasaron más días, y le pedí a la abuela que me llevara al campo con ellos, porque me daba miedo el extraño niño. No tanto por su apariencia, sino porque en altas horas de la madrugada descubrí que él era el que me jalaba los cabellos y con sus poderosas manos me rasguñaba las piernas. No podía regresar con mis padres al centro del estado de Guerrero porque mi mamá tenía un cáncer y ellos se la pasaban de hospital en hospital. Y como no queriendo, mis pobres abuelos nos tenían que cuidar. A veces le decía al abuelo que siempre que salían de la casa, un extraño ser emanaba quién sabe de dónde y me quería llevar con él. Que en más de una ocasión me ofreció monedas de oro, joyas y otras cosas que no conocía. Él me pedía que las aceptara y que me fuera a jugar con él a un lugar muy lejano del estado de Oaxaca. Como era muy chica, no recuerdo con exactitud a dónde quedaba. Nadie me creía, los abuelos decían que todo estaba en mi mente, que extrañaba a mis padres y que por favor ya no siguiera mintiendo, porque si no, me castigarían. Para que dejara de contar esas cosas extrañas, los abuelos nos llevaron a todos los niños al campo para ayudarlos en la cosecha de maíz. Por mi parte, fue lo mejor que pasó, ya que de solo pensar que me quedaría un día más en la casa, no paraba de llorar y suplicaba que me llevaran con ellos. Y ahora tenía esa oportunidad. Lo curioso de ese día fue que camino a donde estaban las tierras de cultivo, me adelantaba al lento paso de mis abuelos, y en ese momento creí mirar que detrás de unas piedras estaba asomándose ese ser, que si lo describo y les digo cómo era, pensarían que estoy loca. Era de pies grandes, de mi estatura, pues en ese tiempo a mis 4 años medía como 1 metro de altura. Lo raro de esto es que tenía las uñas afiladas y sus dientes eran grotescos y podridos. Bueno, ese niño me seguía para todos lados como si fuera mi guardián y ya estaba empezando a creer que quería algo más de mí. Les contaré que a los niños nos acostaban en un cuarto pegado al granero, donde hasta en las noches los animales se ponían nerviosos, ya que era como si también los visitara. Y en ocasiones al amanecer, los caballos despertaban trenzados de su pelo y a veces peinados sin que nadie supiera qué pasó. Fue allí que el abuelo nervioso le dijo a la abuela y en voz baja que no era buena idea tener tantos niños en el rancho, ya que los espíritus del bosque podrían despertar, o al menos eso fue lo que yo entendí. Creo que pasó un mes y dejaron de molestarme,
pero sí creí que allí terminaría todo. Estaba muy equivocada. Les contaré que en la casa se seguían perdiendo cosas, y esto era porque de nuevo se hacía presente un duende, uno muy feo, ya que de nueva cuenta me despertaba, y ésta ahora vestía de color negro con un viejo sombrero. Por fin habló en español, pero tenía una voz muy horrible y aguda. En esa época ya contaba con 5 años y seguíamos con los abuelos cerca de un río. Allí siempre me ocurrían muchas cosas paranormales, tantas que comencé a acostumbrarme. Pero de pronto todo se salió de la realidad. Así que una noche, como casi siempre, este duende se presentó, pero ya lo hizo furioso, y ahora su rostro se parecía al de un demonio. De hecho, se presentaba cada noche cuando todos caían rendidos del arduo trabajo. Ya me tenía aterrada, pero en esa ocasión llegó antes de las 3 de la madrugada, hizo mucho ruido y me despertó, y fue que lo miré entrar a donde estábamos dormidos todos en el cuarto. Mi cama era la última del pasillo, y cuando ese ser corrió hacia mí, como pude, quise gritar porque ahora no era el mismo, pero curiosamente no pude emitir sonidos. En eso, ese ser me dijo con una voz tétrica que ya estaba cansado, que ahora sí venía definitivamente por mí, que me quería llevar con él porque no tenía con quién jugar, y los últimos niños que se llevó ya no estaban vivos, y él se sentía muy solo. Me asusté tanto al escuchar esas palabras que empecé a rezar un Padre Nuestro, y el demonio convertido en duende se enojó y empezó a carcajearse. De hecho, trataba de distraerme jalándome del pelo para que me desconcentrara, pero no lo lograba y se tornaba más furioso. En eso me soltó un golpe y siguió pegándome salvajemente sin que nadie despertara para ayudarme. Ni siquiera así dejé de rezar. A pesar de que era víctima del pánico, gracias a Dios logré terminar el rezo. Luego se fue rabioso y tiró las cosas de un ropero. Al verlo desaparecer, le di gracias a Dios nuevamente y me dormí. Pero minutos después, regresó conmigo a seguir jalándome del pelo y amenazándome que mejor ya no rezara, que al amanecer ya nadie sabría de mí. Entonces el abuelo entre sus sueños escuchó mi llanto de súplica y vio que me quejaba en mi cama. Y como pudo, fue hasta allá y me iluminó con su lámpara, porque allí no había luz eléctrica. Y al hacerlo, este demonio salió corriendo y rodó por los pisos tirando todo a su paso para evitar ser descubierto. Gracias a Dios, solo así pude gritarle a mi abuelita que esa bestia quería llevarme para siempre. Por fin cantaron los gallos y los primeros rayos del sol se vieron. Me sentía muy cansada y adolorida. Mis tías que llegaron de visita no me creyeron lo que pasó, hasta que levantaron mi vestido y miraron las marcas de garras en mi cuerpo. Solo fueron al pueblo por un padre y le pidieron bendecir la casa pensando que con eso terminaría esta pesadilla. Lamentablemente, mi madre murió tras años de luchar contra el cáncer y mi papá se tiró al vicio del alcohol y nos dejó allí con los abuelos abandonados. Tiempo después, cuando cumplí 6 años, y justo cuando había terminado todo, llegó otro ser elemental pero más tétrico, el cual me insistía de nuevo para que me fuera con ellos y dejara a mis abuelos, ya que aseguraba que ellos no me querían. Me armé de valor y con la fe en Dios siempre los corría de mi lado. Algo no estaba bien. Imaginaba que salían cerca del bosque, de allá pegado al río, y desde esa fecha jamás me acerqué a ese lugar. Ese último duende que me acosó medía más de 1 metro de estatura, vestía de negro y tenía cuernos en su cara. Su voz también era muy extraña. De pronto ya no se interesaron en mí y comenzaron a acosar a mi hermano de 8 años. Pero este no soportó al primer ataque y como pudo se arrastró hasta la cama del abuelo, quien, asustado, miró a ese ser elemental grotesco esconderse abajo de la cama y nos despertó a todos. No quedó de otra y nos fuimos del rancho. Mejor dejaron allí abandonada su pobre casa,
antes de que se llevaran a mi hermanito, porque no había duda que estábamos marcados por los duendes, y estos tarde o temprano se llevarían a uno de nosotros. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Carla López del estado de Guerrero.